a los narcoterroristas. Y por supuesto, esto pone los ojos de los medios de comunicación internacionales sobre Venezuela, de que tanto se ha hablado, donde se ha hablado de un cartel de droga que gobierna el país. Así que antes de hablar de la Organización Caribe, de otros temas que también son importantes, vamos a empezar por aquí, por el principio, por lo que en este momento se encuentra en la palestra noticiosa, lo que se ha hecho viral, esta fase final de la Operación Lanzas del Sur. En su opinión, ¿qué significa esto? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que podemos ver en los próximos días o en las próximas horas? Ok, bueno, esta operación Lanza del Sur y toda esta operación que está desarrollando el Comando Combatiente del Comando Sur, lo primero que debemos entender es que no son unas acciones improvisadas, ¿no? Esto viene producto de una serie de planificación que hizo el gobierno de los Estados Unidos. Estas decisiones que vienen ahora son producto de una serie de decisiones estratégicas, operacionales y tácticas. ¿Okay? No olvidemos, y que lo entiende bien tu audiencia, que toda acción militar es el resultado de una decisión política. ¿Okay? Lo que está sucediendo hoy no es más que responde a esa planificación que se viene ejecutando, donde acaba de culminar la fase uno, que era la acumulación de fuerzas, los vuelos de reconocimiento, y en este momento, bueno, ya terminan su acumulación de fuerzas con la llegada del portaaviones, el Gerald Ford, y en este momento va a arrancar la fase 2. ¿Okay? ¿En qué consiste esta fase 2? Bueno, ya ahorita de verdad, pues vienen realmente las hostilidades. La Fuerza de Tarea Conjunta va a ejecutar operaciones ofensivas, va a buscar degradar las fuerzas militares o narcoterroristas y va a preparar el terreno para la fase 3, donde vienen ya las operaciones anfibios de desembarco y vienen las operaciones aerotransportadas para tomar objetivos específicos. Es decir, capitán, fase uno, la fase de reconocimiento. Todo esto que hemos venido viendo, estos barcos que se acercan, estos aviones que entran dentro de un límite del espacio aéreo La venezolano, acumulación de fuerza. es la acumulación de fuerza, ¿ok? Finalmente con la llegada del portaaviones. Ahora, esta fase 2, que tiene que ver con esto que usted precisaba, ¿qué es lo que podemos ver ahora? ¿Bombardeos dentro del territorio venezolano? Sí, que van a buscar degradar a la estructura criminal. Van a ir a puntos estratégicos, a centros de comando y control, que es donde se toman las decisiones de la respuesta que piensa dar la estructura criminal. ¿Okay? Van a preparar el terreno para la fase 3, donde vienen los desembarcos anfibios, ¿okay? Y las operaciones aerotransportadas. Entonces, básicamente viene eso. En esa fase 2 que usted precisa, ¿no? Cuando se habla del descabezamiento del régimen venezolano, ¿pudiera usted, más o menos, ¿no? En su análisis, precisar hacia dónde pudiésemos estar viendo estos ataques? Por ejemplo, han habido publicaciones de varios periódicos aquí en los Estados Unidos, e incluso ayer el Washington Post hablaba sobre los posibles lugares donde se pudiese atacar. ¿Está previsto, usted prevé que estos ataques puedan ir dirigidos hacia instalaciones militares, hacia dirigentes de la cúpula chavista directamente, hacia pistas clandestinas? ¿O esto solamente se va a reducir, que también es algo que se ha puesto sobre la mesa? Bueno, que sí, los Estados Unidos van a atacar, pero van a atacar asuntos meramente del narcotráfico y no necesariamente veamos ataques sobre instituciones militares. Sí, acuérdate que los grandes líderes del narcotráfico, de esta estructura criminal, pues son miembros de la Fuerza Armada que están utilizando instalaciones militares para ejercer el comando y control. Obviamente, pues van a ir tras de ellos van a buscar degradar a las diferentes estructuras criminales que ellos tienen. Por ejemplo, van a ir tras la cabeza de Padrino López, que eso va a generar la captura y el descabezamiento de Padrino López, pues va a generar una desmoralización dentro de la Fuerza Armada. Van a ir detrás de Diosdado Cabello, que es el ministro de Interior y Justicia, a descabezar todo ese aparataje de lo que representan las policías y todos esos grupos irregulares. Entonces, todo esto es para degradar toda esa estructura criminal. O sea,
de que ellos estén minimizados al momento que vengan estas operaciones anfibias y aerotransportadas. Producto de todo eso también se viene haciendo un trabajo previo, por eso todas esas sanciones económicas que les reduce el flujo de dinero a estas organizaciones con el cual ellos pagan las lealtades a los colectivos, a todos esos grupos paramilitares. Todo eso viene para degradar, para que el momento que vengan estas operaciones terrestres, digamos, y anfibias, que son operaciones ofensivas, los agarren totalmente minimizados y degradados, pues, y sea menor el conflicto. Correcto. Ahora, con respecto a esto que usted hablaba de la decisión política, porque este movimiento militar, esta acumulación de fuerza, responde a una decisión política. Esa decisión política se traduce en Venezuela no hay un gobierno, en Venezuela no hay una dictadura convencional. Lo que hay en Venezuela es un cartel de la droga que, aprovechando todo el poder que le da el Estado, ha inundado a los Estados Unidos de droga. Parece entonces, en palabras que también usted decía anteriormente, que la administración del presidente Trump ha identificado el problema venezolano, ¿no? Ahora, entiende la dirigencia política venezolana, el liderazgo político venezolano, entiende quienes pretenden asumir el poder en Venezuela, María Corina Machado, Edmundo González Urrutia. ¿Han entendido ellos el problema de Venezuela realmente o todavía no? ¿Cómo es esto? ¿No? Porque, a ver, cuando uno escucha los discursos y las declaraciones que se dan, parece que se está hablando de algo que no se ve o que no va ajustado con la realidad. Correcto. Te puedo decir, Anderson, de que hasta ahorita, después de 25 años, el gobierno de los Estados Unidos ha entendido el problema y lo define bajo el concepto que en Venezuela lo que hay es una confederación de estructuras criminales, ¿okay? Que no estamos frente a entidades políticas ni pacíficas, sino frente de entidades violentas dispuestas a hacer uso de la fuerza para mantener todos los privilegios que ya tienen desde hace muchos años, donde ellos ejercen el control territorial, político, económico de casi el 70% del territorio venezolano y no están dispuestos a dejar todos esos privilegios. Estamos hablando de intereses multimillonarios, laboratorios de narcotráfico, rutas de oro, rutas del tráfico de drogas internacionales. Entonces, cuando ya los Estados Unidos entienden el problema, es cuando decide irse por una salida de fuerza y cierra toda posibilidad de salida pacífica, llámese diálogo, negociación, y por eso es que se está desencadenando toda esta situación bajo el concepto no de una invasión a Venezuela ni un conflicto contra el gobierno venezolano, sino contra una estructura criminal que pues ya ellos lo tienen debidamente justificado para poder hacer todo este tipo de acciones, ¿no? Mm. Sí me preocupa, como lo dijiste al final, de que Estados Unidos entiende el problema y pareciera que el liderazgo político opositor aún no está claro en la gravedad del problema que viene. Nosotros en Caribe hemos definido la situación venezolana como un problema muy complejo, muy profundo y muy peligroso, porque estamos frente a estructuras criminales, no estamos frente a entes políticos, vuelvo y repito. Entonces, yo no tengo la menor duda de que la fase 1, la fase 2 y la fase 3, que está bajo el control total del Comando Sur, vayan a salir al detalle, pero sí tengo duda en lo que viene después, que es la fase de estabilización, donde tienen que haber una coordinación entre digamos, el gobierno, la coalición internacional y el liderazgo político para poder estabilizar el país y no entre en un caos. Sí me preocupa porque veo que el liderazgo político no tiene una claridad del problema, y lo digo porque he escuchado declaraciones donde se habla de un plan, donde ya el primer día vienen las inversiones petroleras, y yo considero que no va a ser así, sino que hasta que no se normalice el país, se desarme a la gente y se controle el país desde el punto de vista de seguridad y defensa, no se va a poder continuar en el resto de las actividades. Y ya Maduro y su gobierno acaban de anunciar de que van
a una guerra de resistencia prolongada. Sobre eso, capitán, precisamente sobre eso quiero preguntarle. ¿Cómo prevé usted la reacción del régimen venezolano ante una inminente, un eventual ataque de los Estados Unidos? Supongamos, en las próximas horas, en los próximos días, hay bombardeos de los Estados Unidos sobre una pista clandestina, un depósito o una institución militar que estaba siendo usada para depositar droga, para traficar droga, un laboratorio. Es decir, ¿qué van a hacer los dirigentes del régimen venezolano según su apreciación? ¿Van a huir? ¿Se van a ir a esa resistencia armada de la que se ha hablado? Cuando, por ejemplo, vemos estos grupos civiles a los cuales el régimen venezolano les está entregando armas, ¿no? Esto no es para pelear con los Estados Unidos. Yo no creo que sea para pelear con los Estados Unidos, pero si no es para pelear contra los Estados Unidos, ¿contra quién? Porque uno de los escenarios que yo planteaba el día domingo, ¿no? Que también entra dentro de esas posibilidades, era que pudiésemos nosotros estar ante una situación donde el régimen venezolano atentara contra civiles, creando así una masacre de población civil para luego decir, mira lo que está haciendo los Estados Unidos, porque esto también es una guerra de narrativas, capitán. Correcto, totalmente de acuerdo con lo que tú acabas de decir y en mi concepto eso es lo que viene. Ellos están claros que no van a ir a una confrontación directa con el gobierno de los Estados Unidos. Ellos van a hacer lo que llaman un repliegue táctico para comenzar a ejecutar sus acciones desde la clandestinidad. Se van a fragmentar en células pequeñas por todo el territorio nacional, con sectores ya asignados. Muchas veces hemos subestimado esta estructura criminal y acuérdense que esto está dirigido por los criminales de Cuba también, quien les está diseñando su estrategia y ellos van más que todo, fíjate que ellos ahorita ni siquiera están sacando armamento para defenderse de los Estados Unidos, sino están sacando armamento para atacar a su misma población, para hacer operaciones puntuales dentro del territorio nacional. O sea, son operaciones más bien defensivas, porque ellos lo que van a buscar es generar el caos, de que no haya esa transición hacia la estabilidad del país, sino que haya caos prolongado. Van a alterar todo el orden interno del país por un buen tiempo hasta lograr, es su pensado, hasta lograr de que a los Estados Unidos se le haga esto tan prolongado, se le generen costos económicos grandes, haya pérdidas humanas por parte muy puntuales, tal vez 10, 12 por parte de los Estados Unidos y tengan que retirarse, y ahí es donde va a venir la contraofensiva. Por eso te hablo de que la joya de la corona va a estar en esta fase de estabilización, porque nada hacemos con que Estados Unidos se lleve la cabeza de Maduro, de Diosdado, de Padrino, dañe 50 lanchas y se regresa a los Estados Unidos y luego dentro de un mes ya la estructura criminal tome otra vez el poder en Venezuela, sea quien sea, el hijo de Nicolás Maduro, sea quien sea, porque como decimos en el argot militar, el comando nunca muere, ya ellos tienen previsto quién va a ser el encargado en caso de que descabecen, quién va a quedar al frente, quién va a dirigir, ¿ok? Es decir, usted... Eso sería un triunfo a corto plazo para los Estados Unidos, pero una derrota a largo plazo, si ocurre y no se acaba con la estructura completa. Supongamos no, es decir, ¿prevé usted que Nicolás Maduro tenga un plan de escape, de salida, de que esto se ha hablado mucho también, ¿no? De que ante los primeros ataques huya, tiene margen de poder huir, porque se hablan de búnkeres, de túneles que conducen incluso a aeropuertos como la Carlota para salir huyendo. Yo supongo que todo esto también lo debe tener preveído la inteligencia americana, pero es decir, ¿usted valoraría el hecho de que Nicolás Maduro termine huyendo de Venezuela antes de estos ataques o después de estos ataques? Yo honestamente lo dudo porque ya desde hace mucho tiempo está la CIA, el FBI, las fuerzas especiales dentro del territorio venezolano. De hecho, todos estos radares que tienen
tecnológico que tiene estos buques que han mandado el gobierno de los Estados Unidos, están ploteando toda la zona, no solamente el territorio venezolano, ellos están ploteando, inclusive estuve viendo, están ploteando El Salvador, porque ellos inclusive tienen previsto esta estructura criminal tratar de trasladar el conflicto a otro país. No me extrañaría Mm. que viesen los miembros del Tren de Aragua, por ejemplo, poniendo una bomba aquí en Nueva York, por ejemplo, ¿okay? Para tratar de trasladar el conflicto hacia otro lado, ¿no? Aquí no Mm. hay que subestimar a nadie y todo esto está previsto. Entonces yo dificulto de que haya una escapatoria por parte de Maduro. Sí es posible que después de estos bombardeos yo pienso que el primero que se van a llevar es a Diosdado y a Padrino y tratar de dejar ese margen a Maduro para que se rinda, ¿okay? Y trate de rendir a la estructura por completo. Sin embargo, vuelvo y repito, estamos detrás de una estructura criminal donde cuando tú entras a esa estructura ya no puedes salir. Yo pienso que Maduro ha tratado de negociar desde antes, pero las mismas presiones de los carteles del narcotráfico se lo han negado porque, vuelvo y repito, hay demasiados intereses. Hay carteles de narcotráfico mexicano operando desde Venezuela. Toda esa gente tiene demasiados intereses y no quieren perder eso. Por eso es que te digo también de que esto no va a ser ni fácil ni bonito porque hay demasiados intereses por parte de estas estructuras criminales. Yo ¿Cuál- veo, dificulto mucho de que estas estructuras digan, no, bueno, llegó María Corina ya a Miraflores y ahora nosotros recogemos nuestras cosas y los mexicanos se van para México, y los colombianos se van para Colombia. Yo lo dificulto porque son 20 años que vienen ellos ejerciendo todo este poder y de verdad me cuesta creer lo que ojalá y sea fácil y bonito como lo dicen y al primer día vengan todas esas inversiones, pero a mí me cuesta creerlo. En su experiencia, usted estuvo preso en Venezuela, en Fuerte Tiuna. Sí, yo estuve en la 35 Brigada de Policía Militar. Ok. Capitán, usted estuvo preso y estuvo además en actividad en estos estados fronterizos, ¿no? Es decir, en su experiencia, mientras usted estuvo activo dentro de Venezuela, ¿dónde operan estos grupos? ¿Qué grupos son? ¿Estamos hablando de guerrilla, de Hezbollah? ¿Estamos hablando de grupos armados? ¿Y cuál es su capacidad militar que tienen a la hora de crear este tipo de guerra a largo alcance o guerra prolongada, mejor dicho? Bueno, en mi experiencia, estos grupos pues han operado desde hace mucho tiempo, principalmente en los estados fronterizos, llámese Apure, Táchira, Barinas, recientemente en el estado Bolívar, donde hay intereses de explotación de oro, todo en complicidad con el gobierno o con esta estructura criminal. Te puedo dar experiencias cuando trabajaba en Apure, recibía yo coordenadas específicas, ¿ok? Para atacar estos campamentos guerrilleros dentro del territorio venezolano y cuando yo solicitaba por escrito las operaciones en ese sector, lo que recibía era arrestos, cambios, porque todo se ejecutaba con esa complicidad y en mi experiencia como preso tuve la oportunidad de compartir con guerrilleros que masacraron a guardias nacionales allá en el estado de Amazonas y recibían un trato especial mucho mejor que lo que podía recibir un preso político, Mm. visitas especiales, televisor, teléfonos, todo, o sea, se veía esa complicidad. Por cierto, tuve varias anécdotas dentro de mi vida activa, porque, o sea, quiero decirte que mi lucha no fue solamente cuando ya pasé a retiro, sino estando dentro de mi vida activa, planteé a ministros, ¿ok? En conferencias de que cómo era posible, y eso me costó, por cierto, mi expulsión de la Fuerza Armada, de que cómo era posible de que le hicieran estatuas a Manuel Marulanda, a jefes guerrilleros dentro del territorio venezolano, si ellos habían masacrado a compañeros de nosotros de armas. ¿Cómo era posible de que izaran la bandera de Cuba dentro de los comandos militares? Eso, el denunciar esos hechos, cuando yo estuve activo, me costó la expulsión de la institución. Mm.
Qué curioso, ¿no? Que el régimen venezolano habla constantemente de invasión, 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 invasión. Y bueno, Venezuela tiene varios años invadido por estos grupos, ¿no? Que usted precisa. Y cuando se habla de traidores a la patria, a aquellos que de una o de otra forma desean la libertad de Venezuela, bueno, yo creo que los primeros, o el gran primer traidor de la patria que tuvo fue Hugo Chávez, ¿no? Que entregó la soberanía nacional a estos grupos armados. Capitán, hay un tema que sin duda alguna preocupa mucho. A mí en lo particular me preocupa, a muchos venezolanos nos preocupa, aquellos que vemos la situación política de Venezuela más allá del fanatismo, ¿no? De ese fanatismo político y que muchas veces se endiosa el liderazgo, ¿no? A ver, estamos hablando, los Estados Unidos dicen, miren, aquí hay un grupo armado, un grupo criminal que tiene a la nación. Ok, eso está bien identificado. Luego tenemos el régimen venezolano hablando de armas, de guerrillas, de guerra prolongada, de lucha armada. Ha sido el discurso constante amenazante, ¿no? De los principales dirigentes del régimen chavista. Y luego, cuando vemos la otra acera, es decir, a quienes pretenden o aspiran tomar el poder, por lo que sea. A ver, tenemos a Edmundo González Urrutia, presidente electo el 28 de julio, a María Corina Machado, que son los que han venido liderando, ¿no? Esto que yo quisiera también que usted nos dijera ahí rapidito antes de continuar. Este movimiento de los Estados Unidos, ¿es algo que los Estados Unidos está haciendo por independencia o es que María Corina Machado tiene algo que ver allí con todo esto? Porque eso también se dice mucho, ¿no? Que todo esto que está haciendo los Estados Unidos es gracias al liderazgo opositor. No sé cómo lo ve usted. En mi concepto, es una decisión independiente de los Estados Unidos, donde vieron el riesgo de su seguridad nacional, ¿okay? Y decidieron tomar este tipo de acciones. Obviamente, al verse involucrado, digamos, la dirigencia de esta estructura criminal que tiene secuestrado el país, pues ha incidido en que haya que entrar al territorio venezolano a descabezar a esta estructura criminal, pero pienso que lo están haciendo más por su problema de seguridad nacional que por el mismo liderazgo político opositor. Pues. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. No, no pienso que, incluso no creo que María Corina Machado sepa cuáles son los planes del presidente Trump. No, esa es mi opinión. Ahora, sobre eso. Entonces, vemos nosotros el liderazgo o los que aspiran a tomar el poder. Edmundo González Urrutia hace unos días atrás hablaba de abrazarse con la extrema izquierda. En otra oportunidad, en otra entrevista, dice que Maduro pudiera irse a disfrutar de sus ganancias. Y tenemos a María Corina Machado también hablando de, los primeros 100 días. Y uno revisa ese plan de los primeros 100 días y aparece de todo menos lo que es prioritario, que es la seguridad de un país que ha sido tomado por bandas criminales. Entonces, cuando yo escucho, y tengo que aclararlo, que no tengo nada personal contra el señor Edmundo González Urrutia, pero cuando yo escucho a Edmundo González Urrutia hablar de la situación de Venezuela y de lo que él aspira para Venezuela como presidente, yo creo que el hombre tiene todo menos la fuerza como para dirigir un proceso tan difícil como el que se va a venir a Venezuela una vez salga el régimen venezolano, capitán. Claro, totalmente de acuerdo contigo. Yo pienso y percibo eso de que el liderazgo político opositor no tiene una claridad total del problema, más cuando veo una serie de declaraciones, por ejemplo, donde dicen que al primer día ya vienen las inversiones petroleras, que todo esto va a ser bonito. O sea, para mí me cuesta creer de que eso vaya a ser así. Para mí vienen escenarios difíciles para el pueblo venezolano. Me parece irresponsable no hablarle con la claridad de lo que viene para Venezuela, porque hay muchos venezolanos engañados en mi concepto, y ojalá esté equivocado, de que piensan que ya al segundo día ya todos vamos a Miraflores a celebrar y a bailar, y en mi concepto eso no va a ser así. Me parece irresponsable también la posición del presidente electo Urrutia en decir lo que declaró anteriormente. Yo creo que para Venezuela, al igual que sucedió en Alemania nazi, donde hubo una desnazificación, había que acabar con todo lo que era el nazismo, porque si no, no podía nacer la nueva Alemania. Tiene que ocurrir igualmente en Venezuela,
y acabar con todo lo que sea parte de esta estructura criminal, y por eso es que en esa fase de estabilización, como lo hemos planteado, es la importancia de la participación del pueblo venezolano. Capitán, a usted que hablaba ahora de Hitler, ¿no? Sin caer en las comparaciones, pero a ver, que es una de las cosas que a mí, cuando yo veo este tema, que además soy un poco escéptico siempre cuando se trata del caso venezolano, porque han habido ya muchas decepciones, ¿no? Entonces, siempre trato de ver las cosas con objetividad y he caído como en esa especie de lo que dice el Evangelio, ¿no? Hasta que no vea, no creo, ¿no? Aquellas palabras de Santo Tomás. Eh, Cuando nosotros vimos, por ejemplo, el régimen de Hitler, a ver, Hitler sí, era un hombre que ya con la guerra perdida todavía invitaba a la juventud hitleriana, esas milicias de jóvenes de 13, 14 años que él formó ya al final de la guerra y les alentaba que siguieran luchando por Alemania aun cuando ya el régimen de Hitler estaba prácticamente caído. Un comportamiento muy propio de estos tiranos, ¿no? Que entran muchas veces en una fase de no tener contacto con la realidad, en una especie de paranoia. Una de las cosas que a mí en lo particular me hace dudar, quiero saber su opinión, es que aquí se ha estado hablando por varios meses ya de un ataque inminente, de la CIA, los reportes, las informaciones, de que ya está el buque, de que está esta fuerza de tarea en el Caribe. Pero hasta este momento, es decir, si el ataque es inminente, si los Estados Unidos van a atacar a Venezuela, si los días de Nicolás Maduro están contados, como además lo dijo el mismo presidente Trump en una conversación que tuvo en un canal CBS, yo le pregunto a usted, ¿por qué no hemos visto, a pesar que eso se ha visto, se vio en el régimen de Hitler y se ha visto en otras oportunidades de la historia, que cuando el barco se empieza a hundir, bueno, las ratas huyen, empiezan a haber renuncias de alto nivel, de ministros, de gente que conforma ese régimen, pero eso hasta este momento, capitán, no lo hemos visto en Venezuela? Claro, a mi percepción personal, yo pienso que lo que está ocurriendo es de que Diosdado y Maduro, digamos que son los cabecillas de esta estructura criminal, piensan muy en el fondo de que los Estados Unidos no va a atacar, de que esto es pura amenaza para que ellos se rindan, y eso es lo que le han vendido a la Fuerza Armada y a su estructura. Sin embargo, considero que en lo que arranque ahorita la fase 2 con estos bombardeos y la Fuerza Armada y estas estructuras comienzan a ver de que es verdad, de que los van a bombardear, de que los van a agarrar, ¿verdad? De que va a haber justicia, va a venir, van a comenzar las deserciones, los pronunciamientos, y ahí es donde se puede generar, que para mí no es de mayor importancia, pero sí se puede generar esa división de la Fuerza Armada. Surgen generales que quieran salvar su vida y quieran salvar su libertad y fijen posiciones y se desencadenen eso. Sin embargo, no sé si lo dije anteriormente, en mi concepto y en este momento de este conflicto, para mí la Fuerza Armada no representa el fiel de la balanza. Para mí la Fuerza Armada está degradada, está destruida moralmente y operacionalmente. El escudo protector de esta revolución, de esta estructura criminal, perdón, lo que ellos llaman el escudo bolivariano, se basa en esas estructuras paramilitares y en esas estructuras criminales colombianas, carteles del narcotráfico mexicano. Ahí es donde ellos ahí es donde está el plan de ellos de defensa, ahí es donde ellos van a la guerra de resistencia prolongada. No con la Fuerza Armada y no con estos milicianos, van con estas estructuras que están entrenadas y tienen experiencia en combate. ¿Tiene usted contacto, capitán, con militares activos dentro de Venezuela todavía? Sí, ¿Cuál es el tengo. sentir? ¿Cuál es el sentir de los militares? ¿Qué le transmiten ellos a usted? Obviamente cuidando y protegiendo la integridad de cada uno de ellos que están dentro del país, pero ¿cuál es qué le transmiten ellos a usted? ¿Cuál es la información? ¿Qué es lo que se escucha? ¿Hasta qué punto ellos están dispuestos a estar con Nicolás Maduro? Obviamente yo converso con ellos pues percibo que el aparato de intimidación ejercido por parte de esta estructura criminal dirigida por La Habana pues ya ha funcionado, sienten miedo, pero obviamente están viviendo la crisis que están viviendo todos los venezolanos, ellos y sus familias,
han permanecido, yo compartí muchísimo con ellos y sé quiénes están comandando y sé cuál es la posición de ellos y sé lo que piensan. Obviamente, pues caen en lo que han caído muchos venezolanos y de allí el problema que tiene nuestro país, de que han puesto por delante sus intereses personales y no los intereses del país, y por eso han llegado a generales, pero no por convicciones de ser leales a esta estructura criminal ni porque son comunistas, sino por su interés personal de querer llegar a generales, pero bueno, ya les vienen las consecuencias también, están asustados, están preocupados, porque saben que ya se les acerca la hora también. Es decir, capitán, hay generales en Venezuela que ante un eventual ataque de los Estados Unidos estarían dispuestos sencillamente a ponerse del lado ganador. Eso es lo que usted quiere decir. Correcto, yo pienso que no solamente los generales, sino un 80% de la Fuerza Armada, porque pues, militares que están obteniendo prebendas, digamos, es un porcentaje pequeño. Hablamos de prebendas y de que les dan permiso para meterse en actividades de narcotráfico, de secuestro, que es lo que les gusta, digamos, a la estructura criminal, pero el resto están sufriendo las mismas dificultades que vive el pueblo venezolano, los sueldos están destruidos, los comandos no funcionan, los carros no funcionan. Yo me acuerdo cuando yo estuve preso, que estuve preso en esa brigada militar que es élite del ejército, le pagaban en ese momento a los proveedores con bolsas CLAP. O sea, iba un electricista y no había dinero para pagarle, sino le daban 10 bolsas CLAP. O sea, esa es la magnitud de la crisis que se vive. No había carros para traslado, que se vive dentro de esa institución. Increíble, ¿no? Increíble eso que usted También, cuenta. Sí, disculpa que te continúe. interrumpa, ¿no? Sí. También eso es parte, yo me acuerdo en el 2002 y nosotros tuvimos información muy puntual de inteligencia que una de las recomendaciones que le dio Fidel a Chávez y le dijo muy claro, pues aquí los únicos que te pueden tumbar y sacar del poder es la Fuerza Armada. Por ende, tienes que destruirla. Y ahí es donde arranca ese proceso de destrucción de la Fuerza Armada, a meterlos a administrar dinero, a recortarle los presupuestos, a no entrenar, y mire a dónde llegó la Fuerza Armada frente a un conflicto de este. Pues. Prácticamente es increíble cómo se ha degradado lo que en algún momento fue un símbolo de orgullo, ¿no? Para todos los venezolanos. Mi papá me cuenta que ver un militar en la calle hace 20, 30, 40 años atrás, pues era motivo de orgullo para cualquier venezolano, de respeto además. Eso se ha perdido, ¿no? Todo gracias a esta desgracia que ha caído en Venezuela durante estos últimos 26 años. Capitán, hay otro tema que también me gustaría conversar con usted. Una vez cayendo en este juego de las guerras de narrativas, ¿no? Cuando se habla de transición democrática, quisiera que fuera puntual con respecto a esto. Usted es militar, tiene experiencia de seguridad y defensa. Usted tiene, y en su organización ahí en Caribe han preveído los escenarios para Venezuela. Entonces yo le quiero preguntar lo siguiente. ¿Qué necesita Venezuela una vez caído el régimen de Maduro para que se garantice la seguridad del país, para que no se repita un 11 de abril en Venezuela, donde termine regresando el chavismo con más poder y terminamos desaprovechando esta oportunidad que se traduzca en 100 años de socialismo y comunismo más en Venezuela? Es decir, en términos prácticos, ¿qué hay que hacer en Venezuela? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo funciona esto? ¿Dónde hay que poner a los militares? ¿Cuáles son las primeras acciones que se tienen que tomar en las primeras horas una vez haya ese vacío de poder o esa captura de Nicolás Maduro y de los principales dirigentes chavistas? Porque en Venezuela hay colectivos, hay personas de repente un poco radicales, esos grupos que usted ya hablaba. ¿Cómo se le controla? ¿Cómo se le tuerce el brazo a esa gente? Necesariamente hay que entrar en lo que te dije anteriormente, en esta fuerza de estabilización, y aquí es urgente y necesario el apoyo internacional. De resto, no va a haber ningún tipo de salida. Yo solamente, Anderson, te hago una pregunta a ti y se lo dejo en las mentes a tu audiencia. O sea, imagínate el escenario donde sí, se llevaron a Maduro, se llevaron a Diosdado y se llevaron las embarcaciones, ¿ok? Y se fue a Estados Unidos. Y tú eres el ministro de la Defensa mío con una Fuerza Armada totalmente degradada, destruida, sin apresto operacional. Y yo soy María Corina. Y le digo, Anderson, anda y te encargas de los 25.000 guerrilleros que están por todos los estados
Apure, Bolívar, Amazonas, y encárgate de todos los colectivos con una fuerza armada destruida como te la dije. ¿Qué vas a hacer tú? Entonces, es bastante difícil, por eso te digo que es sumamente importante esa ayuda internacional. Y aquí que me preocupa que no he visto al presidente del mundo que está hablando de unirse, que todos podemos vivir unidos, que perdonemos a todos. Él, en vez de estar hablando así, debería estarle pidiendo abiertamente a la comunidad internacional el apoyo para la estabilización del país una vez concretadas las operaciones ofensivas, porque esta estructura criminal va a ir al caos, a esta guerra prolongada, va a impedir que se restablezca el orden interno, y lo que viene es bastante difícil. Quisiéramos tener en María Corina o en el mundo un Winston Churchill donde le hable claro al país y les diga, mire, yo lo único que les vengo a ofrecer ahorita es sangre, sudor y lágrimas, Así porque es. vienen tiempos difíciles y hay que luchar y hay que estabilizar el país, porque eso es lo que viene. Capitán, ¿usted cree, ustedes tienen, eso también se lo quería preguntar, ustedes tienen comunicación o le han planteado estas ideas? ¿Han tenido comunicación? ¿Tienen comunicación todavía? ¿Y cuál ha sido la reacción en el caso de ser positiva con María Corina Machado, con su equipo? Nosotros nos hemos comunicado con el equipo asesor en materia de seguridad y defensa de María Corina. ¿Okay? Hemos ido a esas reuniones, vuelvo y repito, diciendo la verdad, hablando con claridad, no con lo que ellos quieren escuchar, sino con la verdad. ¿Okay? Porque aquí hay demasiado, y eso es falta de organización, y eso lo está viendo los Estados Unidos. Aquí debería haber ya nombrado un ministro de la defensa que canalice a todos estos grupos que se denominan asesores, ¿no? Mm. Entonces hemos visto que muchos de estos grupos asesores le han hablado también, porque solo han llegado como 10 grupos a estos asesores, hablándole con lo que ellos quieren escuchar, de que esto va a ser fácil. No, nosotros de verdad, con toda la honestidad te lo digo, hablamos con claridad, con seriedad, y le dijimos lo que estamos planteando aquí en tu programa, lo que viene difícil y complicado. Aquí hay una Fuerza Armada destruida, necesitamos ayuda internacional, aquí hay 70% del país tomado por estructuras criminales que no quieren perder esos intereses que tienen y van a una guerra de resistencia prolongada. Y se les planteó la salida con un plan que ha desarrollado nuestra institución llamado Alma Llanera. Y, capitán, si lo puede decir, ¿cuál fue la respuesta del equipo de María Corina a esas propuestas? ¿Fue positiva o no? Bueno, ellos nos escucharon, obviamente al final de la reunión, inclusive pues tuvimos ciertas discrepancias que nosotros se las aclaramos, pero hubo un cambio en la narrativa. Fíjate que ya María Corina dejó de llamarlos régimen, dejó de llamarlo gobierno Maduro, sino pasó a llamarlos ya estructuras criminales, pasó a hablar de una fase de estabilización, pero honestamente se dio hasta ahí esa reunión. Estamos esperando, nosotros tenemos gente muy valiosa, asesores del Estado Mayor colombiano, asesores del Estado Mayor argentino, son parte del equipo de Caribe, porque aquí no es solamente decir, no, vamos a la fase de estabilización, no, eso hay que entenderlo, hay que saber cómo se van a desarrollar, hay que saber cómo se va a pedir. O sea, eso no es así de que no, vamos a hablar de fase de estabilización y no saben ni de lo que están hablando. Pues. Correcto, correcto. Entonces, Se necesita un equipo especializado. exacto. Nosotros, con toda la humildad del mundo, estamos dispuestos a apoyar a la persona que nombren ellos como el asesor militar de ellos, porque pues no hemos visto formalmente ante todos los venezolanos diga, mire, Henderson Figuereo es el nuevo ministro de la defensa. Bueno, vamos a trabajar porque aquí por delante de los intereses personales y por delante de los egos está la libertad de nuestro país, pero eso no lo hemos visto, ni lo han visto ninguno de los grupos. Entonces hay una serie de información disgregados, un pocotón de grupos analistas, y ahí pues parte del problema que se está generando. Hablemos un poquito. Sí, continúe, capitán. Henderson, me preocupa tanto de que yo vi a un dirigente del equipo de María Corina, no me acuerdo, creo que fue Smolaski,
Ok, David Exmolanqui. Exacto, que dijo entre estos días que el problema venezolano se iba a arreglar con 100.000 policías despolitizados. Y yo dije, coño, pero ¿de dónde va a sacar 100.000 policías despolitizados este señor? O sea, Mm. imagínense la falta de claridad del problema de lo que está sucediendo. O sea, eso es insólito. ¿De dónde lo va a Eh, sacar? es una preocupación porque cuando uno los escucha hablar, hay una disociación de la realidad de lo que realmente es la situación de Venezuela, que no se puede maquillar. Aquí estamos hablando de una situación donde el país pudiese entrar en una situación lamentable y pudiésemos perder, bueno, lo que queda de Venezuela, ¿no? Es decir, cuando ya hablamos aquí, por ejemplo, a ver, no hay república. En Venezuela no hay república, no hay Estado de Derecho, no hay instituciones. Entonces aquí pudiéramos entrar en una fase de anarquía al punto tal de que el territorio nacional, como usted lo precisaba, termine fragmentándose y bueno, tengamos el territorio partido, ¿no? En varios pedazos, un grupo por aquí, otro grupo por allá, si es que no se hace, si es que no se hace lo correcto. Hablemos de Caribe para las personas, capitán, mi audiencia, que no saben lo que ustedes hacen en su organización. Si puede explicarnos un poquito qué es Caribe, qué es su organización, cuál es su visión de país y qué es lo que ustedes hacen allí. Anderson, disculpa, para terminar la idea anterior, en la Claro falta que de sí. claridad del liderazgo, a nosotros nos preocupa de que María Corina se dirige a una fuerza armada como si fuera el fiel de la balanza, ¿no? O sea, no renuncien, no se vayan de baja, o sea, como si fueran los grandes salvadores de la situación caótica que va a venir a Venezuela. Y eso, ahí no hay claridad del problema, porque como te lo digo, y te lo digo con propiedad, porque mis compañeros están ahí adentro. Caribe está conformado por puros oficiales jóvenes y recibimos información de oficiales activos, de tropas, de policías, y sabemos que todo eso está destruido, todo eso está muy degradado, ¿no? Ahí se genera una gran preocupación de esa falta de claridad, terminando esa idea. Con Perfecto. respecto a Caribe, bueno, Caribe es una institución formada por militares retirados que hemos sido perseguidos, torturados y por civiles también que decidimos unirnos en función a un solo ideal, que es la libertad de Venezuela. Venimos haciendo un trabajo desde 2018 tratando de ser una antorcha de esperanza para nuestro país. Nos dirigimos a llevar el mensaje a diferentes países planteando la verdadera solución para nuestro país. Nosotros, gracias a Dios, la visualizamos desde hace mucho tiempo de que la salida o la libertad de Venezuela era a través del uso de la fuerza legítima y no por negociaciones y no por votaciones, sino por esto que está ocurriendo. Prácticamente esto es nuestro sueño, lo que está sucediendo ahorita. Nos reunimos con varios ministros de la defensa, llevamos evidencias a todos esos países recibidas de organismos oficiales de allá de Venezuela, donde se veía al alto mando participando en actividades de narcotráfico, explicándole de que no estábamos frente a entidades políticas, sino a entidades criminales y que era necesario el uso de la fuerza y no solamente planteando el problema, sino planteando las soluciones. Vuelvo y repito, en este equipo participaron abogados, periodistas, militares retirados y también el sueño de nosotros o digamos la gran visión era que cuando llegara este momento que se está presentando donde se va a usar la fuerza legítima, nosotros estuviésemos debidamente organizados con una institución seria, con principios, con códigos, con todo, y decirle a la comunidad internacional y al liderazgo político, aquí hay, en este momento, por ejemplo, hay 1.200 hombres organizados. Eso le iba a preguntar, que cuántos eran ustedes, cuántas personas la conforman. Ahorita tenemos censados 1.250 personas integrantes a Caribe que están inscritas en las diferentes delegaciones que tenemos en diferentes países. Tenemos delegaciones en España, en Alemania, en Colombia, en Ecuador, en Perú, que están debidamente ubicables, registrados y que nos mantenemos constantemente en contacto. Nosotros hacemos plenarias, hacemos talleres, nos mantenemos activos. Capitán, una última pregunta para finalizar. ¿Cómo prevé usted lo que va a pasar con
Nicolás Maduro. Nicolás Maduro va a ser extraído y traído a la justicia norteamericana, o usted ve un escenario donde los Estados Unidos eliminen a Nicolás Maduro muy parecido a lo que pasó con Osama Bin Laden. Yo percibo de que el presidente o la administración Trump, porque no es solamente el presidente Trump, sino es un equipo, quieren extraerlo. Pienso que ya lo tienen ubicado, como te lo dije anteriormente. Las fuerzas especiales americanas, la CIA, el FBI ya están en Venezuela desde hace meses, están dando coordenadas exactas de dónde están los búnkeres, dónde están los depósitos de los drones, dónde está Maduro, dónde está Diosdado. O sea, ahí no hay detalle. Yo pienso que la idea aquí es extraerlo y llevarlo ante la justicia americana, ¿no? Eh, pues también si se complica, pues no desestimo de que van a hacer uso de la fuerza letal, pero yo pienso que se van a inclinar más por eso, porque pues eso también va a generar un trauma dentro del personal que lo sigue, al ver los presos, pues ahí viene el desmoronamiento que nosotros hablamos, ¿no? Y aún ellos no lo creen, pienso que con esta operación Lanza del Sur que la anunciaron hoy, ya les está cambiando y están diciendo, esto va en serio, esto no es solo una amenaza, y bueno, vamos a ver qué sucede en los próximos días. Y eso, ya para finalizar, digamos, sin caer en cuestiones de fechas y de precisiones, porque obviamente esas son informaciones que yo pienso que nadie puede tener en este momento, pero sí usted que tiene esa experiencia, al estudiar toda esa fuerza de tarea, las declaraciones, lo que ha salido hoy, capitán, ¿en qué tiempo pudiéramos nosotros estar viendo ese bombardeo? ¿Antes que finalice el año, según su criterio? ¿Próximos días, horas? ¿Qué tan cerca estamos? Es correcto lo que tú me acabas de decir, Anderson, y te felicito por tu seriedad, ¿no? Porque aquí hay una serie de periodistas, analistas que yo digo, coño, estos carajos están en el Comando Sur porque hablan de días, de horas, y eso no es así. Esa información solamente la maneja el Comando Sur, el presidente de los Estados Unidos, ni siquiera María Corina sabe cuándo Correcto. van a ser las operaciones. A mi percepción, y no, no solamente por percepción, sino de acuerdo a un manual, ¿verdad? De estrategias militares que tiene el gobierno de los Estados Unidos, específicamente la Marina. Vuelvo y repito, nosotros contamos con un grupo de expertos que han estudiado esos manuales y que todo esto se está desarrollando de acuerdo a esos manuales. Nosotros lo único que hacemos es adaptar esos manuales a lo que está sucediendo en la realidad. ¿Okay? Yo pienso que en los próximos días muy cortos, porque ya con la llegada del portaaviones, como te lo dije, se acaba de completar la fase 1, que es la acumulación de fuerza. O sea, ya tenemos todo listo para atacar. Viene la fase 2, que debería arrancar en los próximos días. Bueno, cuidado no mañana o pasado mañana, porque ya se completó la fase 1. La gente estaba muy desesperada, mire, no, que los americanos no van a hacer nada. Yo sabía, de acuerdo a lo que te dije, a este manual, había que esperar a que anunciaran la llegada de este portaavión. Ya tienen todo listo y pienso que en los próximos días, muy cortos, mañana o pasado mañana, ya arranca la fase 2. Muchísimas gracias. Tuve conmigo esta noche al capitán Juan Carlos Nieto Quintero. Muchísimas gracias por atendernos, por recibirnos, por darnos sus análisis, su apreciación, su conocimiento y su experiencia. Así que, capitán, muy agradecido con usted. Seguro, muchas gracias a usted, Anderson. De verdad te felicito por tu programa. Y bueno, aprovecho a mandarle ese mensaje al liderazgo político nacional, que por favor le hablen con claridad al pueblo venezolano de que aquí en esta institución Caribe estamos completamente a la orden para apoyar esta salida de libertad de Venezuela. Es una oportunidad que si no se aprovecha ahorita, Venezuela va a estar condenada los próximos 100 años, y por eso no podemos cometer errores. Y bueno, muchas gracias a ti.
Gracias, capitán. Bueno, mis amigos, hasta aquí este programa del día de hoy. Nos vemos en nuestro próximo programa, pero antes quiero invitarlos a que se suscriban al canal, a que activen la campanita de notificaciones, compartan todo lo que estamos haciendo aquí y no se van a perder nuestros próximos programas de análisis. Así que muchísimas gracias a ustedes por estar ahí y nos vemos en nuestro próximo programa. Muy buenas noches y que viva Venezuela.